Amén. Amén. Bien, estamos hoy para continuar con la palabra que estamos animando a cada uno de ustedes a hacer un compromiso con su iglesia. Se llama el pacto de membresía. Señor. La semana pasada ya avanzamos en 2 puntos, porque el pacto de membresía tiene 4 puntos y la semana pasada tocamos el primero que decía: protegeré la unidad de mi iglesia. Es lo primero que uno se compromete cuando es miembro de una iglesia local, la expresión local del cuerpo de Cristo. Y segundo, hablamos acerca de ser responsables por la iglesia. Y hoy vamos a hablar de los otros 2 puntos. El primero dice: serviré en el ministerio de mi iglesia. Si usted tiene la hojita ahí se va a dar cuenta lo que dice. Y hay otra vez 3 subpuntos. 1, descubriendo mis dones y talentos. 2, preparándome con mis pastores para servir. Y 3, desarrollando un corazón de siervo o de sierva. Hablemos de los ministerios. ¿Qué es lo que es un ministerio? La palabra ministerio es muy sencilla y significa servicio. Un ministro es un servidor, ¿ya? Y los ministerios son áreas que cada iglesia en particular ha designado para servir al mundo y a la gente. En mi opinión, una iglesia efectiva no tiene que tener muchos ministerios. Así que tengan eso en mente. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hay iglesias que quieren dar el gusto a todo mundo y quieren copar todos los ministerios que se le ocurren. No, yo creo que una iglesia sabia se enfoca y elige 2, 3 o 4 ministerios y le da duro y se concentra en ese ministerio. Nuestra iglesia, por ejemplo, tiene un ministerio el cual le caracteriza, y es el ministerio de encuentro matrimonial, Ágape. Y la gran mayoría de nuestros esfuerzos va hacia ese ministerio y somos conocidos por la iglesia de encuentro matrimonial. También tenemos otros ministerios en este momento, por ejemplo los niños, el ministerio de los niños, el ministerio de la misericordia. Ya vieron los anuncios que vamos a tener un retiro de hombres y otro de mujeres, porque en el futuro queremos que haya ese tipo de ministerios también desarrollados en nuestra iglesia. Ahora bien, alguien va a decir: y no tienen ministerio de zumba, ¿ya? ¿Por qué no hacemos una clase de zumba o aeróbica? ¿Por qué no tenemos un ministerio, no sé, de visitar a los presos, de ir con los niños? Entonces hay muchas iglesias que hacen muchos ministerios porque quieren alcanzar a mucha gente. Desgraciadamente pienso yo que es mejor que la iglesia se concentre en ciertos ministerios y le dé con mucha energía, y Dios va a ir mostrando otros ministerios. Ahora, si alguien dice: es que a mí me gusta mucho el ministerio de aeróbica, bueno, vamos a buscarte una iglesia que tenga el ministerio de aeróbica y que tú te preocupes de eso. O por ejemplo en el asunto liberal o político, que quieren meterse en las leyes. Bueno, nosotros no, pero puede que hayan otras iglesias. Como dije la semana pasada, hay todo tipo de iglesias para todo tipo de gente, y Dios va a ir mostrándole a cada uno. Pero aquí somos más sencillos, somos una iglesia más simple. Hay otras áreas que como que le queremos llamar ministerios o no, pero son áreas de servicio, por ejemplo, como la música, la computadora, y muchas gracias a Paulina que ha estado aquí, y trajiste ayudante hoy para que te apriete el aparato y el flujo de aire, ¿verdad? Así que son áreas de servicio que la gente, de acuerdo a los dones, los talentos, y de eso vamos a hablar un poquito más, sirven al Señor. El compromiso de un miembro de esta congregación o de un miembro de una iglesia en particular es servir de acuerdo a sus dones y talentos. En la iglesia no tenemos que hablar, escuche bien, no tenemos que hablar acerca de que quién se merece servir, o quién se merece estar en este puesto, quién se merece ser anciano o pastor, o quién se merece dirigir un ministerio. En la iglesia ese lenguaje no podemos usarlo, porque la iglesia no es por merecimientos. En la iglesia trabajamos por dones, por talentos que Dios le da a cada uno de nosotros, no por
popularidad o votos o algo así, sino por lo que Dios va mostrando dónde se va ubicando cada miembro en el cuerpo de Cristo. Entonces yo le quiero señalar que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 ocasiones en que se habla de los dones. Son 3 listas. 1 Corintios 12, versículo 8 creo que es, 7. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otros dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otros el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ese último versículo, el Espíritu reparte según a Él le parece, ¿ya? Y de acuerdo a su voluntad para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta lista es lo que los teólogos le llaman los dones sobrenaturales. Se fijaron que son cosas más espectaculares: sanidades, hablar en lengua, discernimiento de espíritu, milagros. Hay otra lista, vamos a Efesios 4. Versículo 11, aquí está otra lista de dones que son los dones del ministerio, 4:11. Y él mismo, sea el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hay otra lista que nos habla de que él, en la otra, si el Espíritu, ahora el mismo Señor indica: este lo quiero de apóstol, a este lo quiero de evangelista, a este de profeta, a este de pastor, a este de maestro, y Él indica esas funciones y los pone en el cuerpo. Tenemos otra lista de dones. Estos le llaman los dones de servicio. Versículo 6, 12:6 de Romanos. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Ya vieron 3 listas en el Nuevo Testamento. Y alguno de nosotros ya se está identificando con una o con otra. Pero también hay dones modernos, le llamo yo, que no están en la Biblia, porque no existía en ese tiempo, por ejemplo, la computación, la música electrónica, todo lo que tiene que ver con media, lo que tiene que ver con construcción, con tantas otras áreas que Dios nos ha dotado: la medicina, la contabilidad, la ingeniería. A esos dones, porque son dones de Dios, son talentos que Dios nos dio genéticamente, ¿ya? Y también por nuestra cultura y nuestra educación. Y eso no está en la Biblia, pero también son dones que Dios ha repartido. Y cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer? Descubrir el don que tiene y ponerlo al servicio del reino de Dios. Por eso que en nuestra promesa de membresía en esta iglesia, nosotros nos comprometemos a descubrir cuáles son nuestros dones, y además también nosotros aquí nos comprometemos a usar los dones dentro del cuerpo de Cristo. Nadie puede decir: yo tengo tal don, y si ustedes no quieren que yo use ese don, yo me voy de aquí y voy a ejecutarlo, porque yo al que sirvo es el Señor. Algunos dicen: el Señor es mi pastor y ningún pastor es mi Señor, y me mando a cambiar de aquí. Y hacen su ministerio, los hacen fuera. Bueno, esos son los que le llamamos llaneros solitarios. Fíjense que el apóstol dice que todos estos dones, gracias, servicios, talentos que tenemos son ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificarnos mutuamente, para ayudarnos mutuamente en el lugar que el Señor nos ha puesto. Además, nuestro pacto enfatiza esa actitud. En el tercer ítem ahí dice que nosotros vamos a procurar tener una actitud de siervo. ¿Qué es lo que es un siervo? No usamos mucho esa palabra hoy en día. Nosotros usamos la palabra esclavo, tampoco hay esclavos. Pero entonces, ¿qué otra palabra chilena podríamos usar? La empleada, el empleado.
¿verdad? El sirviente, la sirvienta. Eso significa una actitud de siervo, de sierva, una actitud de servicio. Pero esto es lo que dijo el Señor. Capítulo 20, versículo 25 de Mateo. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes, ¿qué cosa? No debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Estas son palabras del Señor y son la base para el compromiso de servicio que cada cristiano hace en el reino de Dios. Es la base. Así que por eso le digo, póngale allí, subráyelo, póngale un papel para que esta semana lo analice, lo ore, lo piense. ¿Ya? Y el Señor dice claramente: fíjense. Y ustedes se han fijado, fíjense, dice. Ustedes saben, como ustedes saben. Todos sabemos, ¿no?, cómo se comportan los gobernantes de este mundo. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Todos sabemos, ¿verdad?, cómo se comportan los reyes, los presidentes, los ministros de Estado, los alcaldes, los concejales, los senadores, los diputados, los que tienen el poder. Ustedes saben, dice el Señor, ustedes saben cómo se comportan los que tienen, también dice aquí la palabra, ejercen poder. Ejercen poder. Los poderosos, dice, es decir, los que tienen el control de las armas, los que tienen el control de los aviones, de los barcos, de los tanques, de los zorrillos y los guanacos. Ustedes saben, dice el Señor, ellos ejercen el poder. Todos ellos nos dominan, dice el Señor, e imponen su autoridad. Ese es el estilo del mundo. Y escúcheme, no estoy haciendo una crítica y no me estoy quejando, solamente estoy diciendo lo que se ve. Ese es un hecho, ¿ya? Es una realidad. Ha sido así antes de Cristo. Cuando Cristo lo estaba diciendo, estaban los romanos ejerciendo su poder, y el rey Herodes y los sacerdotes. Era así, y sigue siendo después de Cristo la misma historia, la misma. Y luego el Señor dice: pero entre ustedes no va a ser así. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, sus servidores, sus seguidores. Nosotros no. Para nosotros tiene que ser diferente. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de servicio y de humildad. Ok, lo dejo hasta ahí. Lo vamos a seguir hablando en los próximos domingos. El tema del poder dentro y fuera de la iglesia con la sociedad y la política. Y el último punto de nuestro compromiso de membresía tiene que ver con apoyar el testimonio de la iglesia. Y otra vez hay 3 puntos ahí. Dice: 1, yo apoyo el testimonio de mi iglesia asistiendo fielmente. 2, apoyo el testimonio de mi iglesia viviendo una vida piadosa, siendo buen ejemplo. Y 3, aportando generosamente con mis finanzas, entendiendo que mi compromiso mensual es la base del apoyo. Entonces vamos a hablar de 3 cosas: asistencia, vida piadosa y consecuente con la fe, y apoyo financiero. Primero, asistencia. Asistencia. En este curso de liderazgo que estoy dando los días miércoles, estamos hablando de 4 pilares de la vida. Hablamos del enrejado de vida. Decimos que nuestras vidas tienen que tener una estructura en cada cristiano para servir al Señor y dar frutos. Uno de esos pilares le llamamos guardar el Sabbat, que es un día de descanso. No somos sabáticos, no somos adventistas del 7º día, no somos judíos, pero el principio divino de trabajar 6 días y descansar 1 sigue adelante. Así que es muy importante que pensemos en esto. En nuestra cultura, y ayer teníamos una conversación con mi sobrina que nos estaba preguntando de esto, de que ¿por qué el domingo? ¿De dónde salió el domingo si antes era el sábado? Estuvimos hablando mucho de eso, y hoy, el día domingo, es feriado desde el tiempo de Constantino, que lo pusieron feriado, pero en los principios del cristianismo no era un día feriado. Gracias a Dios que hoy día es feriado en nuestra cultura occidental. Pues bien, el domingo, el nombre del domingo, viene del latín dominicus, y significa
del que domina, del dominador, o sea, del Señor. Es el día del Señor. No es su día, es el día del Señor. Por lo tanto, yo le sugiero que al ser miembro de esta iglesia o del cuerpo de Cristo, usted ponga tal énfasis en decir que usted es hijo y siervo del Señor y discípulo de Cristo, guardando este día para el Señor y asistiendo a la iglesia. Tiene que hacerlo porque es el día del Señor, es el día domingo. Una regla práctica que yo les doy a veces, porque siempre uno anda buscándole el recoveco, pero ¿cuánto puedo faltar? ¿Cuántos domingos que falte al año ya es pecado? Ya ahí se me pasó la mano. Entonces, siempre anda uno con el cálculo, con la calculadora, verán, los chilenos somos expertos en la calculadora para clasificar y todas esas cosas. Para entrar al reino de los cielos, aunque sea así de soslayo, ¿ya? De pasadito. Bueno, ¿cuántos domingos puede usted faltar sin que su testimonio de esta iglesia ya se eche a perder? Ahora, esto no es bíblico, pero yo le voy a dar aquí una idea. El año tiene 52 domingos. Mi consejo pastoral, tómese el diezmo de esos 52 domingos y falte. ¿Cuántos domingos al año puede faltar? 5,2, dice el ingeniero aquí, no, 5,2. El 0,2 es para que llegue atrasado nomás, pero el 5 domingos viene a ser el diezmo. Yo le sugiero que sin cargo de conciencia usted tome sus vacaciones, le informe al liderazgo de la iglesia, voy a estar 2 días, digo 2 domingos fuera, ¿ya? Voy a tratar de en Punta Cana buscar alguna iglesia ese domingo, pero no le garantizo ya. Bueno, 5 domingos. Se tomó 2, le quedan 3. Bueno, un domingo le dio flojera, ¿para qué andamos con cosas? Y me quedo, y Señor, aquí voy a orar en la casa, no voy a ir a la iglesia, tómeselo si quiere. Otro domingo dice, no, voy a ir a visitar otra iglesia que me invitaron, y vaya, 5 domingos. Yo creo que es buen consejo, yo por lo menos lo doy. Pero me temo que algunos de ustedes aquí ya se pasaron de la cuenta. Y para poder recuperar esos días perdidos, yo creo que van a tener que venir hasta el año 2025 sin faltar aquí a la iglesia por los domingos que han faltado. Bueno, el punto es compromiso. Compromiso con la iglesia, asistiendo fielmente. Segundo, vida piadosa. Ser miembro, firmar el compromiso de una congregación tiene que ver con lo que toda organización requiere de sus miembros, que seamos leales y consecuentes a la meta y al destino y a los principios de ese grupo. Por ejemplo, el domingo pasado yo les decía, yo no puedo firmar en el Partido Comunista si yo soy un consumista en vez de un comunista, ¿verdad? Si yo estoy a favor del mercado, de la ¿cómo se llama? De la economía de libre mercado, no puedo ser comunista. Al contrario, tampoco puedo ser de la UDI si yo no creo en la libertad económica o qué sé yo. Entonces uno tiene que ser consecuente. Cuando uno firma por el reino de Dios, uno tiene que vivir una vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica. Y Freddy mencionaba hoy, es nuestra meta llegar a ser en la estatura de Cristo. La estatura de Cristo. Y para eso tengo que vivir vida consecuente y piadosa, y por eso uno tiene un código ético, tiene principios que debe vivir, y si no los sigo, yo le tengo que dar autoridad a los líderes de la iglesia para que me llamen la atención, para que me disciplinen, pero no solamente para expulsar y disciplinar, sino para restaurar y que mi vida se vuelva a causar para dar buen testimonio de la iglesia donde yo estoy sirviendo. La parte financiera vamos a hablar ahora. Yo, cuando me hago miembro de una organización, y especialmente la Iglesia de Cristo, yo apoyo financieramente mi congregación, mi grupo. Y en mi manera personal de entender la palabra de Dios, y también como parte práctica de mi seguimiento como discípulo del Señor, yo he tomado para mi vida el principio del diezmo. Y lo tomo no como un techo, sino como una base de mi generosidad hacia la iglesia y el reino de Dios. Es decir, que mínimo aporto el 10% de todos mis ingresos,
¿ya? No solamente de mi trabajo, también de lo que me regalan. Porque muchos de ustedes también se alegran cuando al fin de año se dan cuenta que su base ustedes la superaron. Y que hubo gente que en su compromiso con la iglesia no dio el 10%, dio el 2, el 3, el 14, el 18, hasta el 20%. Eso Dios lo honra y lo bendice. Amén. Porque estamos comprometidos con nuestro bolsillo en el reino de Dios. Amén. Diciendo eso, ahora voy a ir a la parte negativa. ¿Por qué muchos miembros de la iglesia no diezman? Tengo 13 razones que me las pasó un amigo. ¿Cuántas? 13. ¿Son muchas? Tú ponle el ticket a la que te pegue a ti, Ivonne, ¿ok? Algunos no diezman porque no pueden hacerlo, pues sus finanzas no le alcanzan para dar el diezmo. Pastor, ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza? Bueno, es una excusa o es una razón. Y mi pregunta es, bueno, ¿y cómo vives? Resulta que hay algunos que ganan 500,000 y gastan 600,000. Claro, ¿cómo van a diezmar? No pueden. Pero mi pregunta es, ¿y de dónde sacaste los otros 100,000? Usted sabe de dónde, ¿verdad? La tarjeta de crédito, el banco, el crédito de consumo, el amigo al que usted le pidió dinero y al final usted le debe a cada santo una vela, así que se puede decir eso en esta iglesia, a cada santo una vela, y al final, claro, no tiene cómo diezmar. No tengo solución para eso, a menos que usted se acoja a la misericordia de Dios, se arrepienta de su desorden económico y empiece a ordenarse delante del Señor. Otra razón, la segunda, porque se le hace que es mucho dinero para darlo a la iglesia. El 10% no es mucho. Y yo le pregunto, ¿y cómo no se le hace el otro 90% mucho para que usted se quede con él? Porque el punto es que el 100% de quién es. No es mi obra, el 100% es de Dios. Y yo me comprometo a darle al Señor el 10% de eso. Y el Señor me permite vivir con el otro 90%. ¿Por qué no se me hace mucho el 90%, pero sí se me hace mucho el 10%? Otra razón, porque no tiene una buena administración financiera. Dice, pastor, ¿cómo voy a diezmar si ni siquiera sé cuánto gano? A veces gano mucho, otros gano poco. Y además no sé ni cómo se me va la plata. Bueno, es una excusa. Tiene que ordenarse para saber cuánto entra y cuánto sale, para ser generoso con el reino de Dios. Algunos dicen, algunos no diezman porque no han hecho del diezmar una práctica permanente, sino más bien ocasional. Ayer en el desayuno, ¿verdad?, de Tabeli, estábamos hablando de cosas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Y una de esas cosas es disciplinas privadas. Uno tiene que disciplinarse privadamente, nos disciplinamos para todo, porque si no la vida no resulta. En eso también tenemos que disciplinarnos financieramente en apoyar la iglesia del Señor, apoyarla. Y hay algunos que, por ejemplo, en este sermón se animan y ofrendan o diezman. Pero muchos hacen lo que se hace en el cable, el pay-per-view, pagan por evento. O sea, vienen un domingo, pagan el diezmo. Faltan 3 domingos, no pagan, pero vienen el 4º domingo y vuelven a traer una ofrenda. La iglesia no funciona por eventos. La iglesia tiene que sostener a sus misioneros, la iglesia tiene que pagar el arriendo, la iglesia tiene que funcionar. Y un miembro no paga por evento. Un miembro hace la disciplina de apoyar a su iglesia. Otra razón, porque alguien le dijo que los cristianos del siglo XXI no deben diezmar. Ya, el que le dijo eso y usted lo escuchó es por conveniencia. Qué bueno que... Y el líder, así que él lo dijo. Okay. No haga caso a lo que le digan. Tome la palabra de Dios y llegue a su convicción personal. Hay uno más que escuchamos lo que nos conviene. Otra razón porque la gente no diezma es porque son avaros y viven solamente para acumular dinero. Apretados. No les gusta dar. Hay gente así, sencillamente. No les ha amanecido, como decimos, no han entrado a la generosidad que Dios nos pide dar y no quieren dar. Otros porque no quieren que otros sepan cuánto dinero ganan. Dicen, no, pastor, si yo doy mi diezmo, ahí hay que anotarlo y hay un sobrecito y después el tesorero lo pone en la computadora y después todos los ancianos van a saber cuánto gano yo y me van a pedir dinero. Bueno, si ese es tu obstáculo, no sé, dalo en secreto por último, no pongas tu nombre. Pero
hay que ser transparente en las cosas del Señor. Otra razón, ¿cuántas vamos, Ivonne? Me las vas contando, ¿no? Algunos dicen que no diezman porque consideran que Dios no necesita mi dinero. Es verdad. El Señor dijo, mía es la plata y mío es el oro. Y no necesita nuestro dinero. ¿Por qué diezmamos? Porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos tener la conciencia limpia y la alegría de decirle, Señor, todo es tuyo. Y yo de lo que tú me diste, yo te devuelvo un poquito, ni tanto. ¿Okay? Otra razón por la cual la gente no diezma es porque no tienen la fe suficiente para hacerlo y esperar que Dios los bendiga. Otra razón, porque no creen lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y la Biblia habla mucho del dinero. Habla mucho, no solo del diezmo, sino de la generosidad y de cómo manejar nuestras finanzas. Pero no, la gente no cree. Cuando Dios dice, probadme en esto. Si no me traen entero el diezmo al alfolí, dice, al gasofilacio, a la cajita donde se echan, dice, si yo acaso no voy a abrir las ventanas de los cielos y los voy a prosperar hasta que sobreabunde. Y uno está, ¿le echo o no le echo? Y si no me prospera, y si no me bendice, mejor no le echo. Bueno, hay algunos que les falta la fe y tenemos que orar para que Dios les aumente la fe. Otra razón por la cual la gente no diezma es porque no cree, bueno, ya dije, porque Dios no está interesado en algo tan sucio como el dinero. Por eso no diezman algunos. Por aquí tenía una, creo que me la salté, o si no la escribí. Algunos no diezman porque dicen que los pastores se hacen ricos con el dinero de la iglesia. Entonces yo no estoy para pagar ningún pastor, nadie ahí que se aproveche del dinero. Y honestamente, hermano, eso es una actitud muy mundana que está en el mundo. Y usted debería preguntar más que nada, ¿qué es lo que se hace con los dineros? Esta iglesia, por ejemplo, cuando usted firma su compromiso de membresía, quizás antes a fin de año los ancianos van a traer un presupuesto donde van a decirle cuáles van a ser los gastos de esta iglesia el próximo año, cuáles van a ser los sueldos, cuál va a ser el dinero invertido en el ministerio, en el encuentro, en esto, en las misiones, en otro, y usted ahí va a estar clarito en qué se gasta el dinero. Y ahí se va a dar cuenta que los pastores no nos podemos hacer ricos con el ministerio. De hecho, hay muchos pastores muy humildes, muy pobres, que están sirviendo al Señor, pero contando los pesitos, y aún así están sirviendo en áreas rurales, en áreas pobres, en barrios pobres, donde no se recibe dinero, y ellos están sirviendo a Dios con toda fidelidad. Y creo que son la mayoría de los pastores. Uno que otro por ahí a lo mejor tiene mala fama, pero usted no se deje guiar por eso. Así que yo quiero decirle que los miembros que no diezman le detienen el brazo de bendición al Señor sobre sus vidas. Y Dios no puede abrir las ventanas de los cielos cuando nosotros no dejamos que esas ventanas se abran, reteniendo nuestra generosidad. El diezmo es dedicado a Dios, es sagrado. Si se toca o se destruye algo que es sagrado, a eso se le llama sacrilegio. A nadie le gusta que le roben, ¿verdad? A nadie. ¿Está leído Malaquías cuando el Señor dice, ustedes son ladrones? ¿Por qué? ¿Quién te hemos robado? Dicen, y si el Señor hubiera sido chileno, le hubiera dicho, y todavía preguntáis. En los diezmos me han robado. Esos son ladrones. A Dios no le gusta tampoco que le roben lo que es de Él. ¿Ya? Así que, y cuando va uno al juicio, no le dice uno, el juez, ay, pobrecito, necesitaba. Dice, no, igual vais preso. Dice, igual vas preso porque has robado. Otra pregunta, ¿diezmaría Cristo? ¿Era diezmador Cristo? Mira, a Cristo lo acusaron de comilón, de bebedor, de romper el sábado, lo acusaron de hacerse a sí mismo Dios, lo acusaron de no pagar el impuesto a Roma, lo acusaron de muchas cosas. Jamás lo acusaron de no dar el diezmo. Nunca. Porque él estaba inserto en su cultura y el ejemplo que daba era sostener al ministerio del templo. Y Jesús se refirió al diezmo, dijo en Mateo 23, ¡ay de ustedes! Escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del enedro y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que la justicia, la misericordia y la fe. Dice el Señor, es necesario que hagan esto. O sea, ¿qué cosa?
Es necesario que hagan la justicia y la fe, sean consecuentes. Pero dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que es aquello? Diezmar. Porque estos eran los fariseos, los escribas, eran personas inconsecuentes. Andaban diezmando la hojita de la menta, el comino, todo lo chiquitito. Pero no eran justos y no seguían el camino del Señor. El Señor dijo, hipócritas, hagan la justicia, hagan lo que tienen que hacer consecuentemente, pero también no dejen de hacer aquello. Yo te animo, no dejes de diezmar. Y si no has diezmado o sido generoso, comienza a hacerlo con la iglesia en tu compromiso. Y continúa haciendo la justicia, la misericordia y la fe. Así que es una práctica y quizás más adelante vamos a hablar de esto bíblicamente, pero el diezmo en términos prácticos, si usted no sabe, es el 10% de sus ingresos. Y no es lo último que se da. Porque a veces uno recibe el sueldo y dice, sí, voy a diezmar, pero antes el arriendo, la tarjeta de crédito, la luz, el agua, el cable, que se va, ya me he fijado, que se va bastante en el cable, en esto y lo otro. Y al final, chuta, Señor, no te alcanzó. Ya me quedé sin pagarte el diezmo. No, el diezmo es la primera parte. Llega el sueldo, lo primero, el diezmo, el sobrecito. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un tarrito ahí en un mueble modular. Como mi papá era taxista y mi papá no tenía sueldo fijo, pero mi mamá, de lo que mi papá le daba, ella sacaba y lo echaba en el tarrito y no sé, pues cada cuánto lo llevaba el tarrito a la iglesia y diezmaba. Es lo primero, no lo último. Uno tiene que disciplinarse para hacer eso, de darle lo primero al Señor. Porque con esa práctica, usted va a reconocer que el Señor es dueño de todo. El Señor es dueño de su mente, de su salud, de sus herramientas de trabajo, de su oficina, de su empresa. Señor, tú eres el dueño, somos socios, tú me has bendecido, yo te doy las primicias, los diezmos para ti. Eso hace un miembro comprometido con la iglesia. Hay personas, desgraciadamente, y en la realidad, que han endurecido su corazón en esta área. Y yo oro al Señor para que el Señor les ablande su corazón y que ustedes puedan honesta y sinceramente rendir esa parte de la economía al Señor. Y termino diciendo esto. La gente que diezma casi nunca necesita milagros financieros. ¿Por qué? Porque diezman. Porque son fieles al Señor. Entonces viven una vida ordenada y Dios los bendice. Y son regulares, son parejitos, dicen aquí, ¿verdad? Son parejitos. ¿Quiénes son los que necesitan milagros financieros? Los que están mal. Estoy endeudado, Señor, debo tantos millones de pesos, estoy atrasado en el arriendo, la tarjeta de crédito ya me está alterando los nervios, Señor, necesito un milagro. Y a veces Dios en su amor y su misericordia, cuando tú empiezas a comprometerte, sí, Señor, yo te voy a poner a ti primero, entonces el Señor hace un milagro en tu vida. Ahora, si lo quieres probar, hazlo, pruébalo. Y no te lo digo porque estemos vendiendo la pomada. Te lo digo porque el Señor dijo, pruébenme en esto. Amén. Si acaso no abro la ventana de los cielos y los bendigo. Pero la mayoría del resto de nosotros no necesitamos milagros financieros porque somos fieles en este compromiso con el reino de Dios y con la iglesia local donde Dios nos puso. Así que si a alguno de ustedes les llegó el palo con esta última parte, este diezmo, y está agachado y dice, tan bien que estábamos, ¿no? Yo le quiero decir que el Espíritu Santo lo está convenciendo. El Espíritu Santo tiene una labor que hacer en la iglesia. Y la dijo nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted en este momento está inquieto, está intranquilo, está molesto, es la obra del Espíritu Santo, que le está convenciendo de un pecado, de una inconsecuencia en su vida, de algo que no va a la par con lo que usted dice que es. El poner lo material junto con lo espiritual, que es una sola cosa ante la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Ok, qué bonito escuchar el retorno, ¿verdad?, del amén.
Y por último, no te autodesignes administrador del diezmo. El diezmo hay que traerlo íntegro a la casa del Señor. Algunos dicen, pero que es muy poco, se van a dar cuenta que es mucho, así que, o algunos dicen, no, pero es que mi abuelita está en necesidad y yo voy a usar el diezmo para comprarle los remedios a mi abuelita. O el misionero aquel, el que está en ese país, yo mejor le doy la mitad a la iglesia de mi diezmo y la otra mitad allá. No, tú no eres administrador del diezmo. Los que administran el diezmo son las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y uno lo entrega y confía en que ellos van a usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. De otra manera estaríamos haciendo algo injusto. Bueno, yo aquí termino con estos dos sermoncitos que hablamos de qué significa ser miembro, firmar un pacto de membresía con la iglesia. Un pastor en Estados Unidos hace muchos años hizo una declaración de qué significa ser discípulo del Señor. Y yo ayer estaba pensando en esa declaración y dije, a lo mejor suena un poquito presumido decir todo eso de una forma orgullosa. Sería más humilde decir lo que este pastor escribió hace muchos años en forma de oración. Por eso que el Señor puso en mi corazón que la pusiera aquí, atrás del boletín, para que usted se la lleve a su casa y en un momento de oración usted pueda tomar esta hoja y orar de corazón lo que dice esta oración. Y de esa manera pudiéramos renovar nuestro compromiso de servicio al Señor. Póngase de pie, por favor, para que oremos esta oración basada en soy discípulo de Jesucristo. Cierre sus ojos, adore al Señor en este momento, alce sus manos, entréguele su vida, entréguele su corazón, entréguele sus finanzas, entréguele sus dones, sus talentos, las gracias que Dios ha puesto en su vida para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Entréguele su estilo de vida para que su estilo de vida vaya conforme a la imagen de Jesucristo y usted sea un buen testimonio del reino. Señor, nos ha llamado a ser parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. La suerte ya ha sido echada, ya he dado el paso definitivo, he tomado la decisión, soy discípulo tuyo. Ayúdame a no mirar atrás ni a desistir. No quiero disminuir la velocidad, no me quiero descarriar ni quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido por ti. Mi presente tiene dirección y mi futuro está asegurado. Ayúdame a vivir sin bajezas y a no caminar por vista. No quiero tener planes pequeños ni rodillas suaves. No quiero una visión miope y no quiero sostener conversaciones mundanas. No quiero dar con mediocridad ni tener metas enanas. Ayúdame a despreciar la preeminencia, la prosperidad, la posición, la promoción y la popularidad. Erradica de mis sombras el deseo de ser siempre el primero, que ya no necesite que me reconozcan, ni que me alaben, ni que me tomen en cuenta, ni que me premien. Quiero vivir en tu presencia, en una unión de amor contigo. Instrúyeme en la fe, enséñame a practicar el amor, enséñame a orar y a trabajar por medio de tu poder. Define mi ritmo para que mi modo de andar sea presuroso y que mi meta sea el reino de Dios. Guíame por la senda estrecha. Sé que el camino es áspero y que mis compañeros son pocos, pero tú, Señor, eres mi guía confiable y mi misión es clara. Que tu Espíritu Santo me fortalezca para no aceptar que me compren, que me desvíen, que me distraigan, ni diluyan o retrasen. Ayúdame a no hacerle el quite al sacrificio y que no titubee en presencia de la adversidad. Lléname del poder de tu Espíritu Santo para que cuando esté frente al enemigo yo no negocie. Y frente a la popularidad, ayúdame a no dejarme engañar. No permitas que me arrastre como serpiente en el laberinto de la mediocridad. Con tu ayuda no me rendiré, no retrocederé, no desistiré, ni me callaré hasta que haya predicado todo
orado todo, pagado el precio, enfrentado todo y soportado todo por tu causa, mi Señor Jesucristo. Soy un discípulo tuyo. Tengo que continuar hasta que regreses. Ayúdame a dar hasta que me duela. Y anímame a predicar hasta el cansancio. Abre mis labios para decir lo que tengo que decir hasta que todos lo sepan y trabajar hasta que tú vengas. Ah, Señor, y cuando tú regreses, no tendrás dificultad en reconocerme. Mis colores serán muy claros. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Amén. 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 Hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor con alegría. Aleluya. Tengan buena semana.